Hoy Carlos está de vacaciones, entonces me toca a mí y vamos a ver un libro que empieza por H y es uno de los profetas menores. Entonces lo tenéis bastante fácil de encontrar porque solo hay dos, que es Ageo o Habacuc, y vamos a ir a Habacuc. La razón por la que vamos a Habacuc es que estaba leyendo yo Romanos y en el versículo 1:17 de Romanos dice: el justo por su fe vivirá, y hace referencia a que ya estaba escrito, y dije yo, vaya, vamos a ver dónde está escrito, y efectivamente está escrito en el libro de Habacuc, el capítulo 2, versículo 4. Entonces dije, vamos a investigar un poco sobre el libro, vamos a ver su contexto histórico, de qué trata, y oye, me gustó y aquí estamos hoy. Entonces, hoy hablaremos del libro de Habacuc, los 3 capítulos, es uno de los profetas menores, libro es bastante chiquitito, entonces vamos a ponerlo un poco en contexto. Habacuc profetiza de la invasión de Judá por parte de los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Pues una etnia que apareció al sur de Babilonia en el siglo IX a.C., es sinónimo de los babilonios. Cuando digan caldeos son los babilonios. Y aunque en primera instancia, cuando llegaron los caldeos a Judá, no destruyeron Judá tal y como había profetizado Habacuc, aún así Habacuc dijo que tardará en llegar, pero llegaría. Al final, sí que después de peleas y demás, sí que llegaron completamente los caldeos, destrozaron Judá y también destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces, con estas fechas, con esta situación, estiman que Habacuc se escribió entre el 609 a.C. y el 605 a.C. Entonces, viendo un poco el contexto, vamos a ver cómo empieza Habacuc. Y es que Habacuc empieza distinto a lo que solemos nosotros leer en el resto de profetas. Y es que normalmente estaba el profeta haciendo sus cosas y viene Dios y le profetiza. Aquí es a la inversa. Está Habacuc quejándose a Dios de que por qué deja tanta iniquidad. Esto lo podemos ver en el capítulo 1 de Habacuc, del versículo 1 al 4, y dice así: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vemos aquí lo primero que podemos entender de Habacuc es que era una persona orgullosa, una persona que se creía justa, porque una persona que es conocedora de sus pecados, que no tiene ego, no se le presenta a Dios, se le planta, y veremos que luego al final del capítulo 1 se planta esperando la justicia de Dios, reprochándole a Dios el por qué no hace nada. Entonces vemos que en primera instancia Habacuc está enfadado por la iniquidad, por la injusticia que está viendo en Judá, y se enfada con Dios y le pregunta: oye, ¿por qué no vienes y haces justicia ya? Mira lo que está pasando. Y la respuesta que recibe es una respuesta que le hace enfadar aún más a Habacuc, porque no recibe una respuesta de venga, vale, te hago caso, vamos a impartir justicia, sino que, quieto parado, que va a venir gente aún peor de la que tú estás viendo y quejándote, o sea, los caldeos, y van a arrasar con todo. O sea, no es que ya los injustos estén proliferando y estén haciendo injusticia y por ende la ley se está debilitando, sino que va a haber gente aún peor que los que ya estaban y van a destrozar todo. Esto lo vemos del versículo 5 en adelante. Y entonces pasamos al capítulo 2, y aquí, después de escuchar la primera respuesta de Dios, dice, pues Habacuc: sobre mi guarda estaré, versículo 1, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y que ha de responder tocante a mi queja. ¿No? Se queda esperando ahí a ver qué pasa, y Dios le responde y le dice: lo primero, tienes que escribir esto.
para que no se te olvide. Lo primero, escríbelo para que quede constancia de ello y la gente lo pueda leer en un futuro. Y dice aquí, por eso al principio los caldeos vienen y no destruyen completamente Jerusalén, versículo 3 del capítulo 2, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hasta el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La profecía se cumplirá, aunque pase un tiempo y en primera instancia se piense que no se iba a cumplir, finalmente los caldeos vendrían y destruirían completamente Judá. Y aquí es donde está el versículo 4, que él me hizo encontrar el libro, es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Y posteriormente pasaremos a analizar un poco mejor este versículo, pero si proseguimos, sigue quejándose, ¿no? También el que es dado al vino, pues es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el sol su alma, se sigue quejando, y ante eso, pues se levanta, indica la profecía que se levantarán los caldeos, arrasarán con todo. Además, también le dice no solo que Judá será destruido, sino también el resultado a los caldeos, porque Dios es justo. Entonces, al final impartirá justicia, aunque nosotros no entendamos por qué. Y en esa línea viene también el versículo 4. Pero en primer lugar dice, vais a ser invadidos, les van a destrozar. Pero aún así, los caldeos, al ser gente injusta, también recibirá su castigo. Y esto lo vemos del versículo 6 hasta el final del capítulo 2, los que se quejan de que los caldeos tomaron posesiones que no eran suyas, tomaron bienes que no eran suyos y por ende serán castigados a su debido momento. Y efectivamente, ellos saquearon, cogieron todo lo que no era suyo, pero pasado un tiempo les ocurrió a ellos lo mismo. Vinieron otros y les saquearon, les destruyeron, al igual que ellos habían destruido, pues vinieron otros a destruirles a ellos. Por ende, vemos que también el final del injusto, aunque nosotros no lo entendamos, es la maldad, es el fin de ellos. Puede que no en nuestro tiempo, pero sí en el tiempo venidero. Entonces, el final del injusto no es bien, no es felicidad, es calamidad. Y ante esta situación, capítulo 3, Habacuc da un vuelco completo. Antes era una persona que se creía justa y que podía exigirle a Dios que hiciera justicia porque estaba harto de ver la injusticia que pasaba en la tierra, y da un cambio de 180 grados y escribe una oración. Al final es un salmo, estaba pensada para ser cantada al igual que los salmos de David, el capítulo 3, que dice así: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? Contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con la ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Transportaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí
me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las hojas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en mis alturas me hace andar. Vemos aquí estructura. Al principio, escuchas la palabra de Jehová y le da miedo, teme, ¿no? Se da cuenta de que lo que había hecho antes de exigirle, pues no era en posición, no estaba en posición de exigirle nada a Dios. Cuenta lo que pasará, la destrucción final de los caldeos y cómo todo el mundo teme a Dios. Y finalmente, a partir de la segunda mitad del versículo 16, dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, es conocedor de que lo que va a pasar va a pasar porque es plan de Dios, por ende la angustia va a llegar, pero él se mantendrá firme, mantendrá su fe en Dios. Y dice unos versículos muy bonitos a partir del 17 en adelante, es que aunque no florezca la higuera, aunque no haya frutos en las vides, es decir, aunque falte la comida, falte el agua, con todo eso, aunque haya penuria, él se alegrará en Jehová y se gozará en el Dios de su salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Ha cambiado completamente su visión desde el principio, una versión egoísta, una versión con ego, creyéndose justo para poder exigirle a Dios, creyendo que era más, de alguna manera, que Dios había dejado su ley aparte y permitía que, que los justos prosperaran para que no se cumpliera, pero cuando se da cuenta de la situación, se da cuenta de quién es Él y quién es Dios y qué es lo que va a pasar, vuelve a su lugar, vuelve a su posición, y no solo eso, sino que alaba al Señor y es capaz de afirmar que, aunque venga la calamidad, Él se mantendrá fiel. ¿Qué podemos aprender de este libro? Pues varias cosas. En primer lugar, que Dios tiene su plan y Él utiliza a personas o a gentes o a situaciones que nosotros podemos no entender e incluso podríamos pensar que son contrarias a Dios, porque Dios estaría utilizando en este caso a los caldeos, que eran paganos, que eran gente totalmente contraria a la ley de Dios, para destruir a su pueblo, a Judea. Y no solo eso, sino que además en su victoria ellos se creían fuertes, se adoraban a sus dioses paganos, a sus ídolos, ofendiendo aún más lo que viene siendo pues, lo que Dios nos dijo de no os hagáis bultos ni tengáis otros dioses ajenos a mí. No solo Dios permitió eso porque estaba en su plan, es decir, que los malos prosperaran, pero temporalmente, sino que dio la respuesta y es: el justo por su fe vivirá. Es decir, ante esas situaciones nosotros nos debemos mantener firmes y con fe en el Señor, aunque no entendamos la situación, para poder permanecer. Y también este concepto está relacionado, esta reflexión, con el Salmo 37, que empieza igual: ve a los justos prosperar, ve que pues, tienen más y más y más, son totalmente injustos, pero dice que no se aire tu alma, que no se enfade tu corazón ante esa situación, porque es una situación temporal. Dios al final hará justicia, no debes tener envidia de ellos, no debes pensar en ello como si fuera una injusticia, porque estás viendo una parte temporal del plan de Dios. Tú debes permanecer firme en el Señor. También otra cosa que me gusta del libro es estar relacionado con las ganancias, con los bienes, y es que hoy en día pues, el dinero es el centro de nuestro pensamiento, desafortunadamente, y todos quieren amasar más y tener más, y hay, pues, de alguna manera intentan, con su afán de tener más, pues ser ganancias injustas, aprovecharse de los necesitados, ¿no? Pues vemos que hay cada vez más estafas, intentar robar el dinero, coger bienes que no son tuyos, o de alguna manera que no te mereces, y que aquellos bienes, aquellas ganancias que no se han obtenido de manera justa,
empresario que explota a sus trabajadores y no les da su salario justo, o el trabajador que coge lo que no es suyo de la empresa y lo hace como si fuera suyo, vemos que al final, capítulo 2, le será todo quitado, toda ganancia injusta desaparecerá, al igual que los caldeos aprovecharon invadiendo, robaron lo que no era suyo, cosechas, bienes, todo lo que no era suyo al invadir, se lo robaron a las personas que lo estaban teniendo, que lo estaban cultivando y demás, y al final quedaron sin nada. De igual manera, aquellos que buscan unas ganancias injustas o que se quieren aprovechar de los demás, al final el resultado será nulo, una pérdida de tiempo. Y finalmente, tomar imagen de Habacuc y mantenernos firmes en el Señor, y también ver un poco, a mí me gusta mucho lo que podemos leer entre líneas. Podemos, al principio, lo que ya comentamos, una persona orgullosa es capaz de dar un giro 180 grados y darse cuenta de su situación, al igual que ocurrió con Job, que no entendía lo que le pasaba, pero decidió mantenerse firme en el Señor y al final vio que era el plan de Dios. Y en parte esta profecía tiene un final, digamos, concluido, bueno, que es Habacuc se vuelve al Señor y además canta un salmo extremadamente bonito, que aunque haya calamidad, aunque falte de todo, él se permanecerá firme en el Señor. Vemos pues que aquí sí que hay un final, digamos, feliz. Caso de Jonás, no sabemos, ¿no? Después de que se enfadara, cuando Dios le hizo reflexionar sobre que tú te enfadas por que esto se haya podrido, no me enfadaré yo por dar a perder toda una ciudad. Esperemos que también Jonás haya recapacitado. Vemos lo importante que es ser conocedores de nuestras limitaciones, de que no somos Dios, de que no conocemos necesariamente el plan de Dios. Nos mantengamos humildes, mantengámonos firmes en Él para poder crecer en Él y ver que al final lo importante es mantenerse firme en el Señor y no la situación exterior. Al final la situación exterior pasará o no pasará, o sufriremos toda una vida, pero lo que ha prometido el Señor es que estará con nosotros, que nos mantengamos firmes en Él, que confiemos enteramente en su plan y que pidamos sabiduría para poder entender la situación y no enorgullecernos o intentar buscarnos nosotros la salida. Confiemos en Él y pidamos que Él nos guíe para encontrar la salida según su plan, porque entonces sí que prosperará, no necesariamente económicamente, no necesariamente teniendo pues, salud o bienes aquí, pero sí que nuestra alma estará mejor de lo que estaba antes o de lo que estaría si estuviéramos enfrentados a Dios y en continua pelea con Él. Y esto es el libro, era un libro cortito, pero que al menos personalmente para mí me ha enseñado mucho y es muy bonito y es los típicos profetas menores que los lees, 3 capítulos, 2, 1, sí que son relativamente cortos, que no les prestas mucha atención, pero que son muy, muy profundos, si empiezas a indagar y ver y demás. Y la verdad es que me alegro de que Dios haya puesto, ¿no?, estos libros para nosotros, para que puedan sernos de edificación y podamos aprender de ellos y aplicarlos a nuestra vida. Dicho esto, vamos a terminar en oración.